Hola, hace apenas unos días pasó lo que conocemos como la Semana Santa. Es un tiempo en el que muchos recordamos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros aquel día en la cruz. Pero también es inevitable recordar que en ese tiempo Pedro negó a Jesús. Y el tema de hoy le he puesto como título: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hacemos? Esta historia la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Te invito para que, si tienes tu Biblia juntos, podamos leerlo. Lucas, capítulo 22, versículo 54 dice: Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mira, dos puntos principales por los que Pedro negó a Jesús. Lo encontramos el primero en el versículo 54, dice que Pedro le seguía de lejos. Y el segundo punto lo encontramos en el versículo 54 y dice: y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro se sentó en un fuego extraño. Pero como te dije, el título de este tema hoy le he puesto: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hacemos? Eso es por qué lo hizo Pedro. Pero hoy te quiero compartir por qué lo hacemos. Cuando tú y yo seguimos a Jesús de lejos, empezamos a negarlo. ¿Cómo es que empezamos a seguirle de lejos? Cuando tus prioridades son cosas y no es el Señor. Cuando tus prioridades es estar en el fútbol, prefieres ir mejor con los amigos, con las amigas de paseo, prefieres estar en otro lugar antes que estar en la casa de oración o antes que pasar un tiempo meditando su palabra. Empezamos a escuchar música que no le da la gloria y la honra al Señor. Empezamos a hacer cosas que no son dignas de un hijo de Dios. El versículo 54 dice: Pedro se sentó también entre ellos. Pedro se sentó en fuego extraño. Cuando tú y yo tenemos otras prioridades, o tenemos como prioridad mejor estar con los amigos, o irnos de paseo con los amigos, estar en el fútbol, estar con la vecina, con el vecino, empezamos a sentarnos en un fuego extraño, porque empezamos a empaparnos de las pláticas de ellos, empezamos a empaparnos de lo que ellos hablan, de lo que ellos escuchan, empezamos a escuchar la música que ellos escuchan, empezamos a frecuentar los lugares que ellos frecuentan, empezamos a hacer todo lo que hacen nuestros amigos y nos empezamos a sentar en ese fuego extraño que no le da la gloria y la honra al Señor. Esto no quiere decir que no tengas amigos que no son cristianos. Claro que puedes tenerlos, claro que debes tenerlos, pero que las amistades sean para que tú los traigas al Señor y no que ellos te alejen del Señor. Cuando tú y yo empezamos a poner otras prioridades, empezamos a poner otras cosas, o ponemos cosas más bien, en lugar de poner al Señor como nuestra prioridad, nos sentamos en ese fuego extraño que nos aleja del Señor. Nos empezamos a calentar de cosas que no agradan al Señor.
empezamos a escuchar esa música que no le da la gloria y honra a Él. Y cuando tú vas caminando, en lugar de estar pensando en tu cabeza algo que dé gloria al Señor o que dé honra al Señor, empezamos en nuestras mentes a repetir canciones que son ofensas para Él. Empezamos a tener pensamientos sucios, pensamientos que no le agradan a Él, porque ya estamos calentándonos con ese fuego extraño. La ventaja que tuvo Pedro es que el versículo 62 dice que Pedro salió afuera y lloró amargamente. Pedro se arrepintió de lo que hizo. En este tiempo te invito para que si tú sientes o sabes que has estado alejándote del Señor de algún modo, has estado siguiendo a Jesús, aunque digas que eres un hijo de Dios o que eres cristiano, pero si tú te das cuenta que has estado siguiendo a Jesús de lejos, si tú te estás dando cuenta que estás empapándote de cosas, calentándote con un fuego extraño, si tú te das cuenta de esto, te invito para que hoy puedas pedir perdón a Dios, para que hoy puedas hacer lo mismo que hizo Pedro, llorar amargamente, arrepentirte y decir: Señor, perdóname porque te he negado con mis acciones. Perdóname porque te he estado siguiendo de lejos, porque no te he puesto como prioridad en mi vida. Y perdóname porque me he sentado en ese fuego extraño que te ofende, porque me he sentado en ese fuego extraño que no te da la gloria y honra a ti. Y que tus amistades sean para que tú los acerques al Señor y no para que ellos te alejen del Señor. Espero que esto haya sido de ánimo, espero que esto te sirva, que nos sirva para seguir adelante.